con lo que es programa de monitoreo de casos graves y mortales, enfocado en lo que es la investigación de estos accidentes graves y mortales. Tenemos los aspectos legales para esa investigación y el método de árbol de causa, que lo vamos a ver la clase que viene, no en esta clase, sino la que viene vamos a ver lo que es el método de árbol de causas. Accidente de trabajo, a diferencia de cómo lo venimos definiendo, esto es como está en el artículo 6 de la Ley de Riesgo del Trabajo, 24.557, que es el accidente de trabajo, todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo. El artículo 5 de la Ley 19.587, que nos dice que a los fines de la aplicación de esta ley consideramos como básicos los siguientes principios y los métodos de ejecución. Recuerden que estamos viendo todo lo que es programas de accidentes graves y mortales. Investigación de los factores determinantes de los accidentes y las enfermedades del trabajo. La realización y centralización de las estadísticas normalizadas sobre accidentes y enfermedades del trabajo, como así también antecedentes para el estudio de las causas determinantes y los modos de prevención. Difusión y publicidad de las recomendaciones y técnicas de prevención que resulten universalmente aconsejables o adecuadas. Esto que lo estamos hablando bien es bien del artículo 5 de la Ley de Higiene y Seguridad. Es prácticamente, a medida que yo se los digo, lo deben relacionar a lo que venimos viendo, más del lado práctico, más del lado de criterio profesional, con las herramientas que vimos en las anteriores unidades. No sé si están de acuerdo conmigo que lo van relacionando así. ¿Puede ser? Sí, tal cual. Sí, profe, tal cual. Así. Esto es más que nada para fundamentarnos, o sea que está normativamente lo que es accidentes de trabajo y las investigaciones. La normativa para la aplicación de estos accidentes, que es la que vamos a ver ahora, tenemos la resolución SRT número 283 del año 02, del 2002, que ahí tenemos todo el listado, vamos a encontrarnos con el listado de las patologías trazadoras, que más adelante las vamos a ver. La resolución 230 del 2003, la investigación por parte de las RT de accidentes mortales y graves. La circular GP es gerencia de prevención, con el código número 001/04, informe de investigación de accidentes y plazo de investigación para accidentes graves. Esta circular de gerencia de prevención son las que usan en realidad los inspectores de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Por eso se llama circular gerencia de prevención. Una es el informe y el otra, la 005/04, establece plazos para la investigación de accidentes mortales. Después tenemos la resolución de SRT número 172104, que crea el programa para la reducción de los accidentes mortales, que lo vamos a llamar PRAM. Cuando digamos PRAM, siempre vamos a estar referenciando a esta resolución, la 1721. Y la 1392 del 05 es la que modifica el artículo 4 y los anexos de la 1721, lo que comprende el programa, el PRAM. Empezamos con la listado de patologías trazadoras, 283-02. Dispone el registro operativo de auditoría médica, ROAM, el cual se utiliza en la gerencia de prevención de la SRT. Lo vuelvo a repetir, gerencia de prevención, es donde se encuentran los que hacen las auditorías, tanto industrias, tanto a las RT y diferentes rubros, construcción, enfermedades profesionales,
Y esto va como base de reporte de accidentes graves y mortales. O sea, sin estos datos, vieron que se hacen unas estadísticas de siniestros. Bueno, todos estos datos llenan la base de datos de los siniestros / accidentes que van ocurriendo. ¿Qué más hace la resolución 283? Establece el listado de esas patologías. Sí, ¿alguien me va a decir algo? Sí, ¿qué es una patología trazadora? Las trazadoras son como patologías preexistentes. Ah, ok. Que tenemos un listado que ahora lo vamos a ver el listado. Pero sí, son como patologías preexistentes que se las denomina trazadoras. Pero son esas. Por eso es un listado que establece esta resolución a modo estándar como seguimiento. Listado de patologías trazadoras denunciada por quién? Por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, por la CRT. Esta resolución también establece entre 12 y 24 horas como plazo de comunicación de los accidentes que estén dentro de ese listado de la patología trazadora, desde primera asistencia al trabajador. Esto también, que ya lo habíamos visto, que cuando ocurre un accidente de trabajo, el empleador lo tiene que informar a la ART y la ART inmediatamente lo tiene que denunciar por sistema para que ese accidente de trabajo llegue al sistema de la SRT. Y así después la SRT puede ir a esa empresa donde ocurrió el accidente a verificar que fue la RT, a verificar que ya se empezó a hacer un informe de investigación de accidente, a corroborar a ver si hay o no servicio de higiene y seguridad, y todo de lo que venimos hablando en las anteriores unidades. Acá tenemos el listado de las, por eso es que le digo persistente, el listado de estas patologías que se pueden dar, trazadoras. Quemadura grave, amputación por encima del carpo, tarso, parcial o total, amputación de uno más dedos, manos y pies. Todo esto te gusta a vos, Diego. Sí, mientras no lo vea. Por eso, Intoxicaciones agudas con alteración de parámetros vitales. Estado de coma de origen traumático, traumatismo del cráneo con pérdida de conocimiento, politraumatismo grave, aplastamiento torácico, son todas patologías fuertes. O sea, como estamos viendo, accidentes graves o mortales, o sea, son graves o son mortales. Cualquiera de estas eh, podés quedar incapaz o podés directamente perder la vida. En algunos casos, no en todos. Una fractura expuesta, incluida las fracturas abiertas, una también fractura o luxación de uno o más vértebras, todas con internación. Tenemos unas cuantas. Fractura de pelvis, debe ser bien dolorosa, herida abdominal, transperitoneal, rotura, castración, lesiones producidas por arma de fuego o arma blanca. ¿Cuál es el arma blanca? Correcto. Bueno, y por la última, muerte, como les dije en la anterior filmina. Hasta ahí, ok, lo que son las patologías. Sí, pero no entendí para qué vos tenés tenés esa trazabilidad. Sí. ¿No las tenés en cuenta si es anterior al accidente que vas a estudiar? ¿O si las tenés en cuenta? A ver si entiendo la pregunta. Si no las tengo en cuenta anterior al accidente. O sea, esas patologías son las que nos podemos encontrar con esto. Entran en lo que es el listado de los accidentes graves. A ver, si tenemos eh, una leve, no sé, raspadura o una caída,
Ah, ok. Es como que pasaste de un límite. Eso mismo, son todas graves. Vos Ok. fijate que todo lo que nombramos es todo grave, amputaciones, quemaduras, intoxicaciones agudas con alteración de parámetros vitales, coma, traumatismo de cráneo, son todas graves. Por eso estamos en accidentes graves. Profe, pero entonces trazadoras no sería preexistente. ¿Cómo sería? Y si son accidentes graves y preexistentes, digamos algo que pasó antes. Bien, perfecto. Entonces, me están corrigiendo y no me lo dicen. No sé, debe ir a una base de datos de esa empresa. A SRT lo relaciona con alguna empresa en especial. No, todo es, a ver, sí, en ciertas palabras los que dio el origen. Por eso les vuelvo acá, listadito vuelvo a esta filmina. Vean la resolución. Lo primero que hace que es el ROAN. Dispone el registro operativo de auditoría médica. Y establece el listado de estas patologías a denunciar por la ART. Entonces, este listado recuerden que el primero que va es la ART. Entonces, la ART de este listado, que ya lo va a conocer, tiene que identificar el tipo de accidente que fue, porque dentro de lo que es, luego va a hacerse durante años estadística general de diferentes accidentes, dentro de los leves a graves o a mortales, para poder identificar ya lo que entran en graves y mortales, se hizo este listado de estas patologías y se las llamó trazadoras. Entonces, tal cual. Así es. Entonces, eso es lo que estamos justamente hablando. Claro, Cuando le mencioné persistente, más o menos para que lo vayan la confusión viene entendiendo. la confusión viene por el examen médico al ingresar a un trabajo. Nosotros conocemos Sí, que ese es el periódico, pero ahí, el periódico, perdón. Ese es el preocupacional. claro. Ese vendría a ser preocupacional, que sí, ese más que nada te va a servir más para enfermedad profesional, bien como dice Walter. Claro, lo que pasa es que como preexistente conocíamos ese estudio, nada más. Perfecto. Están atentos. Bueno, pero ahora quedó claro. Sí, sí. Bueno, ahora entramos en lo que son los accidentes graves. Pasamos a la 230. Cuando dijimos que era la 230, investigación por parte de las ART de accidentes mortales y graves. Acá ya vamos a hablar de las obligaciones. Los empleadores y los empleadores autoasegurados tienen la obligación de denunciar todos los accidentes de trabajo, su ART, y a la SRT respectivamente. Esto es lo que les dije anteriormente. Que obligatoriamente cualquier tipo de accidente hay que directamente informarlo, primero a la RT y luego a la SRT, que llega automáticamente una vez que la ART lo carga en el sistema. Si la ART no lo carga en el sistema, ya estaría realizando un incumplimiento y la SRT no se enteraría de ese accidente. Entonces, las ART y los empleadores asegurados deben investigar la totalidad de los accidentes mortales y graves
que figuren en el listado de las patologías trazadoras que vimos recientemente y las enfermedades profesionales consolidadas, excluyendo los in itinere, en este caso. Los empleadores deben suministrar obligatoriamente a su ART toda la información que ésta requiera con el objeto de determinar la naturaleza laboral de un accidente. Las ART, ¿sí? Lo freno ahí. La firmina anterior entonces significa que cuando sucede un accidente que esté dentro del listado anterior, sí o sí hay que hacer una investigación. Está obligado a hacer una investigación. ¿Eso significa? Eso significa, Diego, sí. Sí, porque ya estamos hablando de un accidente grave. A ver, investigación en realidad, esto más que nada es cuando sí o sí entra en juego la SRT. Porque ya está hablando de accidentes graves. Para que vea la diferencia, cuando son accidentes leves, como los que vimos la clase pasada, que podía haber accidentes leves, bueno, yo le mostré un ejemplo de uno grave. Pero un accidente leve, una caída, un resbalón, una torcedura, eso ya no requiere la intervención de la SRT. A eso es lo que voy. ¿Por qué no la requiere? Porque no estamos hablando de que esa persona falleció, de que esa persona quedó incapaz. O sea, una quemadura de menos del 20% se arregla toda la RT. O sea, sí, la RT tiene que informarlo. Y después lo que vimos, también lo que estuvimos hablando de que empezamos, el servicio de higiene y seguridad o el servicio tanto interno como externo, sí o sí también tienen que hacer esa investigación de ese accidente de manera interna, más que nada, para que no vuelva a producirse ese accidente. Pero ya cuando entra en un accidente de este tipo de patología, que ya tenemos grave, ya tenemos imputación, ya tenemos fractura, dejaron de ser leve. Entonces ya a ser grave ya tiene que intervenir la SRT porque son medidas inmediatas las que tienen que hacer acá. Por eso son graves o mortales únicamente. Ok. Eso más que nada para que lo puedan diferenciar a lo que veníamos viendo. Por eso empieza así de menor a mayor. Después seguimos siempre con las mismas obligaciones. La RT acá, la SRT, para que en este caso los accidentes, a la que tiene que auditar, a que haga todos estos cumplimientos, justamente es a la ART. Por eso la nombramos tanto. Y ahora acá, en esta última partecita, donde mejor lo vamos a explicar. Entonces estamos que la ART y los empleados asegurados envían a la SRT estas investigaciones de los accidentes, que son los informes. Ya sea como el que vimos la clase pasada, o el que se les lo van armando cada profesional a su criterio. La ART y los empleados asegurados van a establecer medidas correctivas que surjan de esas investigaciones y van a continuar con el seguimiento de la implementación de esas medidas correctivas con fechas, recuerden todo lo que estuvimos viendo todas las clases. La RT deberá denunciar el o los incumplimientos de esas medidas correctivas. ¿Esto qué quiere decir? O sea, la RT tiene seguimiento, pues la RT no es la que tiene que aplicar esas medidas, la que tiene que hacer esa medida correctiva. O sea, la consensúa en conjunto con los empleadores, pero el que la tiene que ejecutar es el empleador junto con el servicio de higiene y seguridad interno de ahí, o externo, el que sea. La RT tiene que cerciorarse de que se estén cumpliendo esas medidas correctivas. Y ahí es cuando la SRT va a remitir toda la información sobre los accidentes a las administradoras de trabajo local, ATL, que esas son como el Ministerio de Trabajo
de todas las provincias. Jujuy, Mendoza, Corrientes, la que está en La Plata, Cava, administradora de trabajo local, son las que tienen poder de policía, las que pueden aplicar la multa. Acuérdense que la SRT no tiene para aplicar lo que es sanción dineraria. No tiene ese poder de policía como se le llama. Eso lo tiene el Ministerio de Trabajo. Por eso, si no se están cumpliendo estas medidas, la SRT remite esa información a las ATL de cada jurisdicción para que vaya, haga la verificación y si no se está cumpliendo, ya cuando va y toca el bolsillo, ahí esas medidas se van a tener que cumplir, porque ya está tocando el bolsillo y las multas son altas. O sea que puede haber alguna empresa rebelde. Sí, siempre va a haber. Eso siempre. No los casos, pero sí, la mayoría de las veces, o pocas, no lo sé, no hay una estadística, pero sí, puede pasar que no. Puede pasar que no lo informen, puede pasar que le informen y no hagan las medidas, o que sean ineficaces las medidas correctivas que se establecieron. Puede ser que la RT no haga ese seguimiento. Lo importante, y eso va a surgir si no se completa con toda esta cadena. Bueno, y acá ya entra la circular de gerencia de prevención, la 001/04, que es cuando la SRT, les recuerden que le dije que eran los inspectores, bueno, establece el informe de investigación de accidentes. Tanto las ART como los empleados aseguradas tienen 20 días desde la fecha de denuncia del ROAN, del registro operativo de auditoría médica, para realizar la investigación del accidente, cumpliendo con los requisitos mínimos de información y remitir la misma a través del RIA, Registro de Investigación de Accidentes, mediante el sistema de intercambio Extranet SRT. Que eso es lo que le dije que a través de este RIA es el sistema que tiene la Superintendencia Federal del Trabajo y que la RT tiene que remitir esta información, que se lo tiene que informar. Bueno, es a través de una plataforma y la RT tiene que cargar esto para que le llegue a la SRT y la SRT pueda ir al establecimiento donde sucedió el PRAN, el accidente. Hasta ahí, ¿cómo están? El resto. Bien, pero es todo nuevo, está bueno. Bueno, programa para la reducción de los accidentes mortales. PRAM. Resolución 17, esta, acuérdense, la 1721-04-1392-05, que era la modificatoria. 1721-04, que es la creación del PRAM, Programa para Reducción de los Accidentes Mortales. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? A todos los empleadores que de la vigencia de esta resolución registren un accidente mortal a partir de la fecha en que se denuncia el accidente mortal. Acá, de vuelta aclaramos que por eso es el PRAN, que por eso la patología... Todos, yo pensé que a mí solo. Bueno, estábamos con la resolución 1721 del 04
que es la creación del PRAM, Programa para Reducción de los Accidentes Mortales. El ámbito de su aplicación va a ser a todos los empleadores que de la vigencia de esta resolución mínimamente registren un accidente mortal. ¿A partir de cuándo? Desde que se denuncia el accidente mortal. Si el empleador, en el caso de que el empleador realice trabajo por su cuenta y en establecimientos de terceros, estos serán ingresados directamente al PRAN. ¿Lo entienden a este o necesitan que aclare algo? ¿Lo entendieron? ¿Cuál es el objetivo general de este PRAN? Reducir de manera sustancial la mortalidad por los accidentes de trabajo. Los objetivos específicos de este programa: tender al mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo con la participación activa de todos los trabajadores. Promover la incorporación de medidas de eliminación o control de riesgos sostenibles en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo va a ser? A través, como lo que vimos en la clase anterior, a través de un informe de investigación de accidentes, a través de seguimientos, a través de medidas preventivas, correctivas. Promover la utilización de un método único de investigación de accidentes mortales. Uno de estos, ¿cuál puede ser? El que vamos a ver en la clase que viene, el método de árbol de causas. Propiciar la investigación y comprensión de los accidentes mortales bajo un enfoque multicausal. Recuerden también el origen, por qué sucedió, negligencia, fallo de la máquina, fallo de capacitación, fallo de procedimiento de trabajo seguro. Muchas causas puede haber. Puede ser que esté todo en buenas condiciones, igualmente por una distracción puede suceder accidentes también. O de atrapamiento, por ejemplo, por la ropa de trabajo. También dependiendo del tipo de máquina, si hay o no protecciones, bueno. Por eso, enfoque multicausal. Mejorar la notificación y registro de los accidentes de trabajo mortales y las estadísticas. Que se instale en la opinión pública un interés acerca de estos accidentes mortales en todos los lugares de trabajo. Que haya difusión y publicidad. Por eso muchas empresas a veces tienen lo que es, cuentan cuántos días sin accidente. Bueno, eso es una política de seguridad, se lo puede llamar. ¿Quiénes están excluidos de los accidentes sin itinere, ya que no son dentro del lugar de trabajo? Los accidentes sin itinere, los accidentes que sean resultantes de robos, asaltos o agresiones con armas, aquellos accidentes que, con motivo fundado, determine la gerencia de prevención de esta SRT. O sea, lo que el inspector, al momento de ir y verificar el accidente, decida en base a su criterio excluirlos. Esto es más criterio de cada uno. O sea, que tengan un motivo fundado, o sea, que tengan una justificación. Puede ser. Sí, sí. Esto los excluye del... Buenísimo, Walter. Sí, esto los excluye justamente del PRAM, el Programa de Accidentes Graves y Mortales. Esto puede ser, ¿por qué? Porque quizás el empleador denuncia quizás una torcedura que no llega a ser grave por error. Entonces, cuando va el inspector, ve, no, esto es una torcedura, tiene para 20, no se considera grave. Algo así, más o menos. Más que nada el último ítem de lo que la gerencia de prevención de la SRT determine.
Que recuerde que la gerencia de prevención es donde se encuentran los inspectores de la SRT. Tiempo de permanencia del empleador dentro de este programa. Se extenderá hasta que la ART informe a la SRT que las medidas preventivas que el empleado adoptará son permanentes. O sea que a lo largo del tiempo. La exclusión del empleador del programa no puede suceder antes de transcurrido un año desde la fecha ocurrente del accidente mortal. Recuerden que estamos hablando de accidentes mortales o graves y donde las medidas correctivas deben ser directamente para eliminar ese riesgo que sucedió en ese accidente o ese peligro y que no vuelva a ocurrir. O sea, tiene que ser una medida eficaz, una medida bien correctiva. Asegurar, cerciorarse que no vuelva a ocurrir. Por eso se le da mínimamente un año. En caso de ocurrir otro accidente mortal, se extenderá el plazo de acuerdo con la fecha de ocurrencia del mismo. Porque puede pasar que estén en seguimiento, mejora de un accidente mortal y a los 3 meses sucede otro accidente mortal, bueno, se le va a extender el plazo porque se va a trabajar sobre la última fecha de ese accidente mortal. Eso es lo que nos quiere decir en este ítem. Ahora entran las acciones a implementar por parte del ART cuando tiene el accidente. En lo que es la investigación de accidente, bien como dijimos anteriormente, los plazos establecidos en la circular de la Agencia de Prevención y al momento de realizar la investigación del accidente mortal, la ART solicitará al empleador la evaluación de riesgos correspondiente al puesto de trabajo donde se haya producido el accidente, a través del Servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo. O, por su cuenta, esto también ténganlo en cuenta, en el caso de que el empleador no esté obligado a contar con dicho servicio. O sea, una pyme, que tenga una empresa que tenga 2 trabajadores, que no le aplique tener un servicio permanente. A eso es lo que se está refiriendo. En ese caso, ahí la ART puede hacer su propia investigación de accidente, que hay muchas ART que lo hacen igualmente esto, sus investigaciones de accidente. La ART deberá brindar asesoramiento y asistencia técnica para su realización en caso que así se requiera. Por más, también, esto también es una salvedad, por más que tenga un servicio de higiene y seguridad, también la ART puede asesorar sobre lo que es realizar una investigación de accidente, porque puede pasar. Sigamos con la ART. Medida de control de riesgos. La ART indicará medida de control de riesgo que deberá ejecutar el empleador para evitar accidentes similares. Esto de donde van a surgir de la investigación del accidente y de la evaluación de riesgo del puesto de trabajo, otorgando el menor tiempo posible de ejecución. ¿Cuál es esa evaluación de riesgo del puesto de trabajo? A ver si recuerdan. ¿Se refiere a la que vimos la semana pasada? No. Uno de los principios. Uno del que yo lo marco siempre. Lo vimos en la 463. Y otro más. Él lo vienen haciendo también con Mariano. El ATS. Sí. Esa es una evaluación de riesgo del puesto de trabajo, el ATS. Con otro nombre, análisis de riesgo del puesto de trabajo. O sea, es lo mismo. Por eso les dije, siempre les remarco de que me conocen la importancia de hacer ese ítem, ese punto. El análisis del puesto de trabajo. La importancia de por qué cada puesto de trabajo tiene que tener un procedimiento de trabajo seguro. Por etapas, por tareas, de inicio a fin de cada tarea. Todo eso después nos sirve cuando puede pasar un accidente de esta envergadura, mortal o grave. Otra medida
Deberán minimizar los riesgos si no se pueden eliminar, priorizando la prevención sobre la protección. ¿Qué quiere decir? A través de medidas preventivas mínimamente, que sean con capacitaciones, ya sea de concientización, ya sea de usar los elementos de protección personal. En el caso que no lo puedan eliminar, deben buscar alguna medida, deben crear. Entonces, las medidas de control de riesgo deben ser integrales, teniendo en cuenta la normativa de higiene y seguridad. Otros establecimientos con riesgos similares, la ART solicitará declaración jurada sobre la existencia de puestos de trabajo, los sectores de establecimiento o lugares de trabajo donde puedan existir condiciones iguales o similares a las que se ocasionó el accidente suscripto o informado por el Servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo. De existir otras localizaciones, la ART va a indicará que el empleador debe implementar las medidas recomendadas. En el caso de que tengan un puesto donde pasó el accidente grave y tengan otros puestos que sean similares, de tareas similares, bueno, entonces tienen esta obligación de también trabajar sobre esos puestos aunque no haya ocurrido un accidente. A eso es lo que nos estamos refiriendo acá. Por ejemplo, una filial. Sí, o dentro de la misma empresa. O que la empresa tenga, como les dije la anterior también, que también les conté, que tenga otro establecimiento más. Si tiene la empresa, ¿qué pasó esto? Tiene 2 establecimientos, 3, y en los otros 2 establecimientos, en uno tiene un depósito, bueno, no hay producción, y en el otro tiene otra parte que es productiva, y si en esa parte de producción tiene no sé, el accidente ocurrió en una sierra sin fin, un corte, una amputación, bueno, y si en la otra establecimiento tiene también no sé, un aserradero que también trabaja con máquinas de corte, bueno, que implemente las mismas medidas que implementó acá. Ah, ok. A eso es lo que se refiere. Las recomendaciones y plazos que indique el ART deberán ser reflejados en el anexo 1, el circular de gerencia de prevención, y código número 004/05. Seguimos con las acciones a implementar por parte de la ART. Las visitas posteriores a la investigación. Verificación a los 3 días de vencido el plazo acordado con el empleador para instrumentar las medidas recomendadas en establecimiento de ocurrencia. Como les dije, hay que implementar, son inmediatos. Lo que cuando pasa un accidente de esta envergadura es inmediato, que hay que informar y que hay que ponerse a trabajar inmediatamente. Después se hace una visita a los 6 y 12 meses contado a partir de la fecha que ocurrió de ese accidente para verificar la permanencia y lograr la exclusión del programa. Accidente durante tarea temporal, estacional, obra o actividad, que desaparezca el puesto, tarea o lugar de trabajo donde ocurrió el accidente antes de los 6 o 12 meses. En ese caso, la ART solicitará al empleador que informe con anticipación para realizar una auditoría final para también lograr la exclusión del PRAM. Y por último, la ART deberá denunciar ante la SRT el incumplimiento de las medidas de control de riesgos dentro de las 72 horas de haber tomado conocimiento. O sea, si dentro de esos 3 días que se acuerda con el empleador no hubo una investigación, no hubo ni siquiera una medida, la ART tiene la obligación de denunciar ante la SRT de ese incumplimiento. Y en ese caso, ¿qué era lo que pasaba si pasa esto? Acudía al Ministerio de Trabajo. Perfecto, Diego, muy bien. Me encantó. Bárbaro. Bueno, ahora entran los trabajadores. Participación de los trabajadores. Podrá consultar a los trabajadores durante la etapa, esto también ya lo saben,
durante la etapa de investigación del accidente mortal con el fin de tener en cuenta sus opiniones y experiencias al recomendar las medidas de eliminación o control de riesgo que el empleador deba ejecutar. Firma, investigación de accidente, constancia de visita, para que tomen conocimiento de la investigación de ese accidente mortal. Y si la ART verifique y detecta ausencia de firma de trabajador en la investigación de accidente o constancia de visita, debe denunciar dentro de los siguientes días subsiguientes. O sea, lo tiene que informar. Esto porque se necesita, lo trasladamos a lo que son los testigos, los veedores. En algún momento alguien tiene que verlo, entonces hay que apoyar a lo sucedido. Quedan 8 minutos. Bueno, cortamos y hacemos otro. Así no. Dale. ¿Cortamos? Sí, cortamos, hacemos otro. Ok. Dale.